ese impuesto al valor agregado. Pero los compañeros nos remiten un dictamen técnico contable señalando tal cuestión en grado de tentativa. Y tendríamos entonces que entrar todavía a dos preguntas fundamentales. Primero es, para tejer esa trama corporativa en la que un contribuyente solicita una devolución, sin duda tuvo que allegarse de expertos. Entonces es común, es una cuestión cotidiana que para que si ya dijimos que es complejo determinar cuánto debe de pagar, pues para todavía manifestar y hacer una serie de operaciones que te arrojen un saldo a favor, todavía es más complejo. Pero en principio se allegan de expertos. Y segundo, la segunda cuestión es, ese hecho de solicitar la devolución per se es una tentativa punible. Entonces entramos a otra problemática, porque ya no solamente es, primero, si existe una autoría o participación, sino ahora es susceptible la tentativa de admitir una participación o una coautoría en la tentativa. A mí me parece que sí. O sea, sin duda, al hablar de una amplificación del tipo penal, pero estaríamos amplificando el tipo en las dos vertientes que les dije, tanto en la vertiente del delito tentado como en la vertiente de las formas de participación. No sé, querido Roberto, si tengas alguna consideración. No, o sea, vaya, antes, interpretando y para ser muy provocador, ya que entramos al tema de los delitos de omisión y el tema de la causación del resultado, a mí me parece que hay una solución, y por supuesto que lo que comenta Pepe, por supuesto que es viable. El delito de omisión por excelencia es el de omisión de auxilio, ¿no? ¿Lo mencionaste? Sí, ¿verdad? Bien, sí lo mencioné. La pregunta es, una persona pasa por un paso peatonal y la atropella un coche. Todas las personas que están alrededor tienen el deber de auxilio. Esto es de llamar al menos una ambulancia a los servicios de emergencia, alguien que pueda auxiliar. Ese es el deber de auxilio. La persona se muere. La muerte es el resultado de la persona que no llamó a la ambulancia, o es del personaje que pasó, echó la bala en un coche y le pasó por encima al peatón. Desde una perspectiva causal, el resultado es generado por un comportamiento. El deber de auxiliar lo que buscaba era evitar el resultado. Si hubiera hablado a una ambulancia y la ambulancia llega y le salvan la vida, no podemos decir que el evitar un resultado es lo mismo que causar, ¿no? Entonces, me parece que esa es la parte que yo debato un poco, ¿no? Creo que efectivamente puede haber una afectación en los delitos fiscales a la Hacienda, ¿no? A la Hacienda Federal, en el caso de los delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación. El hecho de que yo omita cumplir con un deber no quiere decir que yo estoy generando, y eso es interesante, esa afectación, ¿no? Pareciera que yo estoy evitando esa afectación, ¿no? No estoy yendo yo a quitarle el dinero, sino que estoy evitando, al cumplir con mi deber, el que se afecte la hacienda. Y esto se vuelve todavía más complejo en el debate. Y justo aquí, cuando entramos al tema, y esa es una consideración que yo pongo sobre la mesa, el tema de la tentativa es el grado de ejecución del comportamiento o del hecho delictivo previsto en el tipo penal. Un hecho delictivo puede ser un comportamiento más un resultado o solo un comportamiento. Por supuesto que si solo hablamos de un comportamiento, ¿no? Un delito de mero comportamiento, de mera actividad, un delito como podría ser la omisión, la no realización de un comportamiento, la pregunta es cómo vamos a definir el tema de la tentativa, ¿no? Y de las fases para poder responsabilizar
parecer que aunque de forma científica, o sea, en laboratorio se podría hablar, en un caso me parece que resultaría un tanto complejo. Ahora, ¿por qué estamos, creo yo, dando estas vueltas sobre el tema de pena? Nuevamente, y la pregunta es, ¿y cuándo responden los asesores fiscales? Y si los asesores fiscales realmente deben responder por los delitos fiscales que cometen los contribuyentes y las personas que asesoran, ¿no? Entonces, ya de saque, en estas problemáticas nos hemos apuntado hay que ver qué pasa con el hecho principal. Primeramente, si quien lo realiza sabía lo que estaba haciendo, pues no hay mayor problema, ya dijimos la regla general, nos va a decir que nosotros somos partícipes, que facilitamos ese comportamiento delictivo. El problema es que en la gran mayoría de los casos, efectivamente, pues la persona no tiene o normalmente no conoce lo que está realizando. Y cuando no conoce lo que está realizando y no tiene sus conocimientos especializados, pues la pregunta es cómo hacemos responder a estos asesores fiscales, a estos abogados, a estos contadores. ¿Por qué hablábamos del 108? Si nosotros interpretamos que se trata, me parece, que es un delito que prevé dos modalidades, ¿no? Que prevé tanto un delito de omisión, pero también prevé un delito de resultado, ¿no? Esto quiere decir que hay varios comportamientos. Si nosotros estamos ante un delito de resultado, una de las posibles soluciones, ¿no?, me parece que es recurrir a la comisión por omisión. Lo que se tendría que construir, me parece, es que los asesores, me parece que es así, por asunción, relevan o se generan por contrato una posición de garantía de que en su actividad tienen que preservar sin duda el bien que al final del día se tutela. Y al generar esa posición de garantía también se van a ver obligados a que no se cause un resultado lesivo para la Hacienda. Si nosotros vemos desde la parte del delito de resultado, a mi parecer, y nosotros tenemos claro que lo que estamos es ante un delito de resultado, si intervino un asesor fiscal, entonces me parece que podríamos responder ante el delito, ¿no?, de comisión por omisión. Y aquí viene otra gran pregunta, y esta la quiero dejar para Pepe en esta parte de transgresión. Al final del día, si vas a responder en comisión por omisión, tienes que hacerlo también con carácter de autor. Y aquí viene todavía un tema que me parece que se vuelve mucho más profundo. Estamos ante delitos. Los delitos fiscales son delitos de infracción de deber o son delitos de dominio. Si son delitos de infracción de deber, ese deber puede ser tan específico, tan referido al contribuyente, que el único que puede infringir ese deber es y valga la redundancia, es el propio contribuyente. ¿Qué quiere decir? Que pese a que se trate de un delito de resultado, y por más que yo pudiera atribuirle a alguien en una comisión por omisión ese resultado, ese no preservar, no haber evitado esa lesión, esa causación de resultado, al final también todo autor que va a responder en comisión por omisión requiere tener la misma calidad, requiere ser el centro de atribución de ese mismo deber. Y volveríamos al mismo problema. La otra es entender que los delitos fiscales se tratan de delitos de dominio. Esto es, que no necesariamente exigen una especial relación tributaria, sino que lo que exigen es el dominio sobre el comportamiento, sobre la ejecución del hecho delictivo previsto en la norma. Esto para mí es una revolución, porque la doctrina mayoritaria entiende que se tratan de delitos de infracción de deber, y de hecho damos por sentado que únicamente pueden ser cometidos por los contribuyentes. Cuando se tratan de delitos de infracción de deber, parece que no importa tanto el comportamiento que se realiza, sino como la lesión o puesta en peligro al bien jurídico.
y que me parece que esta es un poco la dinámica del 108, por eso el 108 me parece que contiene distintos comportamientos, pero al final del día no importa, me parece tanto, el cuál es el comportamiento que se realiza, sino el que se ponga en peligro la hacienda, ¿no? O que se lesione la misma hacienda y que se cause el resultado. Entonces, si nosotros efectivamente vemos que se tratan de delitos de infracción de deber, siempre vamos a tener ese problema de inclusión, que siempre van a tener que tener la calidad de contribuyente. Incluso si habláramos de una autoría a una autoría mediata, el hombre de atrás, aunque no sea el que ejecute, sí requiere tener esa calidad. Y volvemos nuevamente al tema del partícipe. Si nosotros decimos que realmente se trata de un delito de dominio, entonces la cosa cambia. Porque si nosotros partimos de que lo que importa es quien domine el hecho previsto en la norma, que derive en una puesta en peligro o lesión del bien, entonces sí que podríamos atribuir la responsabilidad a los asesores fiscales, ¿no? Llámense contadores, llámense abogados. Entonces, aquí te cedo la palabra para empezar a solucionar los problemas que dejamos apuntados, pero solo un minuto más. Un caso, porque aquí decíamos, no, es que cómo se va a dar, qué pasa. Hay un caso en España muy conocido, que es el caso Messi, y que después dio lugar a debate a lo que se llamó la doctrina Messi, ¿no? El tema es que, como ustedes saben, ¿no? Messi, siendo un futbolista, él, desde que era, digamos, menor de edad hasta con posterioridad, pues realmente quienes ejercían la administración de todos sus bienes eran sus padres, primero porque tenían la patria potestad y después, ¿por qué? Pues porque habían mandatos, porque habían poderes y ellos eran los que generaban la administración de los bienes del Estado. El punto es que generó que para pagar y para recibir ciertas regalías por la promoción de su nombre y el promocionar ciertas marcas, contrataron una serie de asesores fiscales que le diseñaron una estrategia en la cual, pues, evidentemente utilizaban una serie de empresas, ¿no? Desmembrando los derechos, la persona haciendo una cesión de sus derechos de imagen y al final pues no tributó nada y todas las regalías que le llegaban en la explotación de otras marcas se iban hacia ciertos paraísos fiscales y ya está. El caso de Messi es paradigmático porque Messi sabrá muchísimo de fútbol, pero de derecho fiscal no sabe nada, de las leyes tributarias no sabe nada, ni tampoco era un tipo que buscaba necesariamente defraudar a la sociedad pública, ¿no? Y al final lo que se debate en esta doctrina Messi, que al final terminan sí imputando a Messi como autor, que es precisamente la responsabilidad que tuvieron todos los asesores jurídicos y todos los asesores fiscales, tanto contadores como abogados. E incluso la defensa lo que decía es, yo fui a contratar a estos especialistas. Es que tú querías pagar menos, sí, toda persona quiere pagar menos impuestos, pero pagar menos impuestos no quiere decir que necesariamente esté defraudando el fisco. Quiere decir que habrá un experto que sabrá aplicar ciertas normas que me permitan tener una mejor posición frente a la hacienda. Y eso es lícito, si no, no tendría sentido el que existieran las planeaciones fiscales, ¿no? Y que precisamente después eso entra un problema de diferenciar la elusión con la evasión fiscal. Pero el punto está en que normalmente la gente recurre, porque ahí hablábamos hace unos momentos de dolo para defraudar, ¿no? El dolo para defraudar al fisco, ¿no? Una persona puede tener la intención de pagar menos, y cuando uno llega al contador, ¿qué es lo que quieres pagar? Lo que es justo, lo menos que se pueda, pero lo que sea justo. Eso es normalmente por lo que los contratan a ustedes. Y cuando esto pasa, te diseñan una estrategia, la ejecutas, tú eres el contribuyente. Y nuevamente, la pregunta es, ¿qué pasa con los asesores? ¿Quiénes realmente van dominando este hecho delictivo? ¿Quiénes fueron los que generaron todas las condiciones, todas las circunstancias para que se ejecutara ese hecho?
si uno quitara a los asesores jurídicos, o a los asesores fiscales, perdón, el hecho delictivo no se hubiera dado. Con Messi o sin Messi, al menos no el que le imputaron, el delito que le imputaron. O sea, realmente quienes confeccionaron, quienes dominaron, por eso hablo de delitos de dominio, fueron los asesores, no fue Messi. Messi estaba ganando todos los títulos que ustedes quieran en el fútbol. Eso es lo que el señor estaba haciendo. Sí, pues el tema de si es un delito de infracción de deber o de dominio, creo que no podríamos, o sea, no podríamos tener una respuesta tajante en cuanto a la definición, porque ahorita referíamos que los casos de defraudación fiscal, en principio, principalmente el artículo 108 de nuestra legislación, se podría vincular o se podría asociar con el delito de fraude, ¿no? Principalmente por el medio comisivo de el uso de engaño o aprovechamiento de error. Sin embargo, no podemos perder de vista, y justamente lo decía Roberto, que en el delito de fraude el sujeto activo, digámoslo coloquialmente, va por algo, va a robar o va a apropiarse o va a obtener un beneficio indebido de algo que aún no tiene. Aunque normativamente se asocia el delito de fraude con el de defraudación fiscal, existe un punto central distintivo entre ambos, que es una cuestión eminentemente tributaria, y es precisamente la obligación tributaria. Es decir, para que el contribuyente cometa la omisión de pago con tintes penales, es decir, dolosa, en la que se use un engaño o se aprovecha el error, forzosamente debe preexistir la obligación tributaria. ¿Y a qué me refiero con la obligación tributaria? Me refiero a que debe de existir un hecho imponible previsto en la norma tributaria que se actualice a través de un hecho generador y en consecuencia se actualice la época de pago y el contribuyente se convierte en un obligado tributario. Ese obligado tributario, o sea, esa obligación tributaria, es diversa o es distinta en el delito de fraude, por ejemplo, porque en el delito de fraude no preexiste una obligación tributaria creada por el derecho fiscal. Entonces, lo que pasa con el derecho penal tributario, y principalmente para poder abordar la cuestión de si se trata de un delito de infracción de deber o de dominio, lo primero que creo que metodológicamente debemos de hacer, porque nuestro código no lo hace, es distinguir entre los tipos penales de eminente defraudación fiscal, o sea, tipos penales que sancionen el hecho de que un sujeto obligado tributario no pague el impuesto. Porque nuestra regulación prevé, dentro de los casos específicos de defraudación fiscal, que es el artículo 109, por ejemplo, casos de omisión de presentar la declaración dejando de pagar la contribución correspondiente, o casos, por ejemplo, de consignar ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o deducciones falsas, pero ahí, por ejemplo, no nos habla en sí el tipo de una defraudación. Entonces, si nosotros segmentamos entre los tipos penales que distinguen entre una defraudación per se, o sea, tipos penales de defraudación fiscal, y delitos fiscales, como otros delitos fiscales, nosotros entonces podríamos
comenzar a dividir, que es justamente lo que dice Roberto, se trata de un delito de infracción de deber o de dominio. A mí me parece que en un tipo penal que se regule precisamente una sanción por dejar de pagar las contribuciones, o sea, ese tipo penal no podría explicarse si no es a través de la preexistencia de la obligación tributaria y de precisamente la infracción del deber que le asiste al contribuyente. Ahora, en todos los demás casos, que son delitos fiscales, pero no son delitos necesariamente de defraudación, creo que entramos al planteamiento de que son delitos en esencia de dominio. Ahora, digo que no podemos ser tajantes en la división porque, tal y como lo plantea Roberto, o sea, el obligado tributario al que le asiste la obligación tributaria, el que tiene el deber de contribuir y el deber de pagar impuestos, pues no podría realizar la conducta compleja si no es a través de ese auxilio, de esa ayuda de los especialistas. Es decir, el autor directo, que es titular de la obligación tributaria, al que le asiste el deber de actuar, el que tiene la obligación de pagar la contribución, por el grado de complejidad que implica realizar todo este tipo de planteamientos en materia fiscal, que va desde las obligaciones formales, que es darse de alta, llevar registros contables, presentar la declaración y, en fin, hacer las cosas de tal forma que pueda pagar menos impuestos, no lo podría hacer solo. Y precisamente a través de ese auxilio de terceros, los cuales no son titulares de la obligación tributaria. ¿Por qué? Porque ese contador que va a auxiliar, él no tiene la obligación de pagar per se los impuestos del contribuyente. Por eso la problemática de sostener la existencia del principio de accesoriedad. Si nosotros sujetamos la responsabilidad del partícipe a la responsabilidad del autor en esta concepción, con este criterio de jurisprudencia que es el 2014-936, pues digamos que estaríamos dejando de lado estas hipótesis complejas de participación de los asesores fiscales en una defraudación fiscal en los que ellos per se no son los obligados tributarios, aunado a la problemática de qué sucedería cuando el autor principal fallece o se determina un ejercicio o alguna causal de su recibimiento se actualiza. No sé si un poco con esto podríamos resolver un poco la problemática en cuanto a si se trata de un delito de infracción de deber o de dominio, querido Roberto. Sí. A ver, siguiendo la idea que nos comenta Pepe, efectivamente hay un tema que pareciera que señala que se trata de un delito de infracción de deber, y por eso siempre van a hablar, o al menos ciertos autores, me parece que el delito de defraudación fiscal, el del 108 en especial, por supuesto que tú no podrías sancionar a una persona en esta omisión, el que tú no pagues, si no subyace un deber, una obligación tributaria. Entonces, pareciera que no cualquier persona puede ser sancionada penalmente por no pagar una contribución si no preexiste este comportamiento, ¿no? O sea, si no preexiste este deber. Un poco referían que cuál es la diferencia, ¿no?, entre un delito de dominio y los delitos de infracción. El delito de dominio cualquiera lo puede realizar porque lo que importa o lo que quiere el legislador es que cualquier persona no realice el comportamiento que esté descrito si se trata de una conducta de positiva, ¿no?, un comportamiento, o en su caso que toda persona que se encuentre en una determinada situación realice un comportamiento. Esto es en los delitos de omisión. Esto es lo que se sanciona. Entonces lo que importa es que no se lleve a cabo ese comportamiento o que en ciertas circunstancias se lleve a cabo un determinado comportamiento. En los delitos de infracción
lo que subyace o lo que tutela la norma es precisamente un deber. Entonces, lo que se sanciona penalmente no es tanto el comportamiento que se realiza, sino que a través de ese comportamiento, ese comportamiento se traduzca a su vez en un quebranto de un deber. En el tema de la defraudación fiscal, precisamente por eso lo llevamos a este debate de si es de resultado o es de omisión. Precisamente, una de las pistas que nos da esta composición y esta multiplicidad de comportamientos que admite el artículo 108 en su descripción es que todos ellos tienen como común denominador el que alguien está infringiendo ese deber tributario. Sin embargo, hay otra serie de comportamientos que no requieren ser o no requieren tener el carácter de contribuyente, ¿no? Y me parece que para muestra hace falta un par de botones, ¿no? O sea, no requiere que una persona sea contribuyente para poderte emitir comprobantes que amparen operaciones simuladas. No tengo tan claro que tengamos o nos exija el acreditar que la persona que está ejecutando ese hecho delictivo sea el contribuyente, ¿no? Bastaría que materialmente alguien esté emitiendo esos comprobantes que amparan operaciones simuladas para ser sancionados. Eso es un delito de claro dominio. En el delito de defraudación fiscal me parece que no. Me parece que tienes el tema de infracción de deber muy claro. Y la problemática a la que nos hallamos, porque sí es un tema de imputación, como lo dice Pepe, es que de entrada no pueden ser autores de los delitos o coautores quien no tenga esta obligación que no recaiga, que en este caso pues, es el contribuyente, se identifica con el contribuyente. Y por tanto, en ese tipo de delitos, los asesores fiscales vamos a responder o van a responder como necesariamente como partícipes. Y para ser partícipes, como bien lo dice Pepe, tienes que romper o tienes que observar este principio de accesoriedad. Y parece que Pepe está incendiando el mundo. Y los alemanes y la dogmática tradicional continental lo quemarían en leña verde con lo que parece que está diciendo. Y lo que dice es que hay que romper este principio de accesoriedad. Y cualquier persona se levantaría en armas y agitaría sus brazos fuertemente. Pero esta forma de brincar el principio de accesoriedad, o una de dos, o lo desconocemos como una forma o una de las exigencias del principio de legalidad que a su vez garantiza y limita el poder punitivo del Estado en las formas de autoridad o participación, o tal vez valdría la pena reflexionar si el comportamiento que llevan a cabo los asesores fiscales merecería tener un tratamiento de un delito de autor. Esto es, generar su propio tipo penal, que tenga su propia responsabilidad. Porque, y por eso empezaba, y ahorita la verdad es que con lo que Pepe nos acaba de decir, a mí me invita a la reflexión, y los invito a todos. Si nosotros seguimos dando el tratamiento de partícipes, y cuando comenzó esta charla, hablábamos de la fracción novena, donde la fracción novena del artículo 95, que si regresamos a ella, nos decía claramente, ¿no? Nos decía, derivado de un contrato o convenio que implique desarrollo de la actividad independiente, ¿no? O sea, se refiere a los asesores fiscales. Dice, propongan, establezcan o lleven a cabo por sí, por interpósita persona, actos, operaciones o prácticas de cuya ejecución directamente derive la comisión de un delito fiscal. Donde está regulado que precisamente habla de la responsabilidad, y si uno hace un análisis sistémico nos estamos dando cuenta que simplemente es una disposición que genera una regla específica de participación. ¿Por qué? Porque lo que dijimos es que el delito de los partícipes es el auxiliar a un autor a cometer su propio delito.
entonces va a derivar este facilitamiento, va a provocar esta ejecución. Si nosotros cambiáramos, y esto es tremendamente provocador, si esto dejara de ser una regla de participación para ser un tipo penal en sí mismo, entonces pareciera que quitaríamos esta aparente laguna de punibilidad cuando el autor de un hecho delictivo, cuando el autor de un delito de defraudación fiscal tiene un déficit de imputación subjetiva, tiene un déficit en el dolo. Esa es la reflexión que yo me acabo de llevar. Porque efectivamente, como bien lo dice Pepe, no podemos dejar de ver que no podemos generar un absoluto de decir, bueno, es que son delitos de infracción de deber o son delitos de dominio. Me parece que habría que distinguir comportamiento a comportamiento. Como bien lo dice, la solución me parece dogmática más adecuada es reconocer una defraudación fiscal como un delito de infracción de deber, lo cual explica incluso la propia redacción que el mismo tiene. Que el mismo puede prever resultados, pero puede prever a su vez omisiones, y si prevé resultados, necesariamente también prevé comportamientos activos. Porque no importa tanto el comportamiento como el que se infrinja el deber tributario que tiene el contribuyente frente a la Hacienda de no dañarla. Y no dañarla puede ser el no robarle, el no quitarle de la bolsa, el no solicitar una devolución, pero también el pagar las contribuciones que él tiene. Esto es, evitar una afectación en esta dualidad. Y por tanto, no importa tanto el comportamiento que realices, importa que infrinjas este delito. Ahora, en ese tipo de delitos, si el autor no sabe lo que está haciendo, si el contribuyente no sabe, no tiene claro qué es lo que está haciendo, entonces no podremos decir desde la tipicidad subjetiva que está cometiendo un delito, que está cometiendo un comportamiento típico. Y si no hay un comportamiento típico, se genera esta aparente laguna de punibilidad para los asesores fiscales que sin duda no tienen el carácter de contribuyente. Entonces, si estamos ante esta aparente laguna de punibilidad, ¿cómo rompemos este principio de accesoriedad? Yo como lo veo en este momento, no sé si es tanto cambiar las reglas de interpretación de las reglas de autoría y participación, porque también creo que este principio de accesoriedad es un principio que atiende a limitar al jus puniendi, ¿no? También estamos en un derecho penal mínimo o en un derecho penal garantista, pero no podemos dejar de ver que normalmente quien genera la mayor afectación es el asesor fiscal, porque él es el que controló, es el que ideó toda esta maquinaria y que la persona, el autor que lo ejecuta, ni siquiera sabía realmente lo que estaba haciendo. Ante un delito de infracción de deber, una de las soluciones que sería es, vamos pensando, como ya ha pasado en otras latitudes, en que esta responsabilidad tenga que ser un delito autónomo. Y ahí rompes la accesoriedad. Lo contrario a la accesoriedad es la autonomía. Entonces, una de las soluciones que Pepe me ha invitado hoy a la reflexión, porque lo tengo que reconocer, es que precisamente para romper esta accesoriedad habría que pensar en una tipificación autónoma, donde el propio tipo penal autónomo sea el que genere ese deber de garantía del asesor fiscal. ¿Para qué? Para algo que decía el principio de cómo vamos a interpretar los tipos penales, cómo son los comportamientos. Nosotros no podemos recurrir a la analogía. No podemos hacer interpretaciones por mayoría de razón. Ustedes lo saben que en la interpretación por mayoría de razón es una forma de llenar una laguna normativa creando una norma a partir de otra que se aplica a casos similares. Pero aquí no podemos hacer ese tipo de interpretaciones, no podemos llenar esas lagunas.
Entonces pareciera que lo que se sugiere, al menos yo eso invito a la reflexión, sin que me parezca que sea válido en este momento un golpe sobre la mesa y decir que todo está dicho, es que efectivamente hay una laguna de punibilidad que viene dada, si se entiende en un tema de participación, por este principio de accesoriedad. Y de esta parte cerramos el círculo de estas ideas que son complejas, que en apariencia son dispersas, para hallar una posible solución. Hasta ahora me quedo en esta reflexión. Sí, estas casi 2 horas que llevamos hablando sin interrupción alguna, todo esto es para darle respuesta a un cuestionamiento que es común y que acontece y que sucede, y es: tenemos un caso de 800, de 900, de 1,000 millones de pesos, pero el imputado ya murió. La persona, el administrador único, muere. ¿Qué hacemos con ese caso? Esos 1,000 millones de pesos de defraudación, ¿qué va a suceder? Entonces, toda esta reflexión que hemos tenido a lo largo de casi 2 horas, precisamente nos ha hecho concluir, me ha hecho concluir que en principio decir, no, Pepe, pues es que evidentemente si son 1,000 millones de pesos, si está querellado y fue un defraudador, pues vayan por ellos. Claro, pero normativamente, ¿cómo explicas la persecución de esos 1,000 millones de pesos cuando el autor principal ya falleció? Y precisamente, tan solo voy a citar una parte de este criterio que de hecho lo platicaba ayer con algunos compañeros. Es como el criterio de la Corte que te habla de qué es el hecho que la ley señala como delito, que te dice, con independencia de la metodología que se adopte, no es el juicio de tipicidad, pero debe de verificarse que se realizan los elementos objetivos, subjetivos y normativos del tipo penal. Entonces dices, bueno, entonces sí es el juicio de tipicidad o no es el juicio de tipicidad. Es como, sí, no, y aquí pasa lo similar con este criterio. Nos dice, en tal virtud, como se diría bajo la concepción funcionalista, cada sujeto debe responder de los actos propios a su ámbito de organización, de acuerdo con un principio básico de autorresponsabilidad, lo que se traduce en que a cada persona le es atribuible únicamente lo realizado bajo su propia culpabilidad y no lo de la ajena, sin que ello implique transgresión alguna al llamado principio de accesoriedad. Que esto me deja un poco en los mismos términos, ¿no? O sea, sí es accesorio, pero es independiente. Es independiente la responsabilidad del partícipe de la del autor, pero no se transgrede el principio de accesoriedad, ¿no? Que es como un ir y venir. Entonces, no sé, querido Roberto, si hay algo más o si los compañeros que nos sintonizan tengan alguna cuestión, algún señalamiento. Sí, vaya, en esta reflexión tal vez valdría por último apuntar que a lo mejor basta con acreditar la existencia de un injusto, aunque todavía no se acredite la reprochabilidad a una persona, un injusto de autor, sin que necesariamente incluso se individualice quién es ese autor, para tener por satisfecho ese principio de accesoriedad en la necesidad de que el partícipe, lo que facilita, lo que auxilia, lo que induce, es un injusto de autor y no el tema de reproche. Eso nada más como apunte. Fuera de eso, creo nos quedan 10 minutos y también, pues vaya, si ustedes quieren tener alguna participación, no sin antes decir que, y yo sí quiero hacer este disclaimer, ¿no? Que lo que aquí se acaba de hacer es una reflexión enteramente académica. Lo estamos haciendo fuera del marco de nuestras atribuciones y nuestras responsabilidades. Lo estamos haciendo en un foro académico y lo que nosotros estamos manifestando de ninguna forma representa un criterio o un lineamiento o forma de pensar institucional. Como lo que
dijimos fue generar una serie de preguntas y de problemáticas y buscar una serie de respuestas. Y en esa parte también no podemos decir, bueno, es que como ellos dijeron, no responden. No, no estamos diciendo eso. O sea, nosotros nunca dijimos eso. Lo que nosotros hicimos fue, a través de este método dialéctico, ir proponiendo una serie de temas, invitarlos a la reflexión y ver las problemáticas que se pueden generar en la imputación de los asesores, pero también dejar apuntado algo muy claro. Por supuesto que los asesores fiscales son también penalmente responsables de los hechos delictivos que cometan sus asesorados. Eso está clarísimo. Lo que creemos es que en ciertos casos pueden haber ciertas dudas sobre la posibilidad de imputar a alguien relacionado con distintas categorías de delito. Y hecho ese disclaimer que considero importante, ¿no?, para efectos académicos, pues nos gustaría también invitarlos a la reflexión si quieren generar pues, algún comentario, alguna pregunta, que no quiere decir que nosotros necesariamente tengamos en este momento una respuesta, ¿no?, que tal vez valdría la pena llevarnos de tarea a las reflexiones que ustedes de forma muy acertada nos pudieran llegar a formular. Bueno, pues agradecerle al maestro Roberto José Amaro Cervantes y al maestro José Celorio por esta brillante exposición que, como ustedes ven, es uno de los temas de mayor envergadura en el mundo de la autoría y la participación en los delitos fiscales. Quiero abrir la sesión, algún comentario, alguna reflexión, alguna posición de nuestros participantes que quisieran exponer. Brevemente voy a permitirme, en mi carácter de presidente del Centro Mexicano, presentar algunos puntos de vista. Ya veo que la maestra Giovanna Garrido está con la mano levantada, se la vamos a conceder antes de si existen algunos otros participantes que quieran también reflexionar con el foro, pues para que nos vayan levantando la mano, pero al principio, adelante Giovanna, por favor. Gracias, doctor. Pues muchas gracias al centro, a ustedes en particular. Siempre es un placer enorme escucharles. Ponía yo en el chat un criterio que se resolvió apenas en julio de este año, en donde nos hablaban de la fragmentariedad como subelemento del principio de intervención mínima. ¿Esto guardaría alguna relación con el tema que vimos hoy? Porque lo encaminan en este criterio, esta resolución, a que sí hay afectación al erario, habida cuenta, es decir, guarda mucha relación con lo que nos explicaban ambos maestros en cuanto a delitos de omisión, en cuanto al resultado, pero ¿podrían ellos abundarnos o, en su caso, señalar bibliografía de qué tanta lógica o relación hay en la fragmentariedad como subelemento de la intervención mínima y en la afectación al erario? Muchas gracias. Gracias, Giovanna. También tenemos la participación del maestro José Rubén López. Adelante, querido maestro y amigo, adelante, por favor. Gracias, doctor. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación y pues bueno, agradecerles todas las enseñanzas que amablemente nos comparten. Me surge una duda, a lo mejor, no sé, bueno, igual es motivo de otra reflexión, pero bueno, me surge la duda. En el caso de que haya muerto el administrador, pero me imagino que sirve este criterio para cuando el administrador ya estuvo en un periodo anterior o para el ejercicio que estamos, por el que estamos querellándonos, o se está querellando el Servicio de Administración Tributaria, la autoridad. Pero si nombramos otro administrador, para la persona jurídica ya tiene otro administrador, ¿no sería este el que tendría que responder levantando el acta y continuando con el proceso? Porque a final de cuentas el contribuyente persona jurídica subsiste con independencia de que ya haya fallecido el administrador único. Esa sería mi duda. ¿Es cuál?
Muy bien, querido José Rubén. ¿Alguna otra participación? ¿Algún otro comentario? ¿Puedes bajar la mano? Bueno, muy bien, queridos amigos. Como lo comenté al principio, es absolutamente relevante y magistral las disertaciones del maestro Amaro y del maestro José Agustín Celorio, porque como lo señalan expresamente, es una posición académica, es una posición dogmática, fuera del entorno de la posición de funcionario público. Yo quiero hacer algunas consideraciones o breves consideraciones respecto a esto, que parte de la base de que nosotros, en el Centro Mexicano de Estudios en lo Penal Tributario, tenemos una plena y absoluta libertad de cátedra, libertad de exposición. El Centro Mexicano es una fraternidad, una hermandad, una logia del conocimiento jurídico, y en este programa de actualización, el 60%, tenemos 100 participantes, el 60% son abogados y el 40% son contadores y otros profesionales. Como ustedes han visto el programa, la cuarta ponencia, la cuarta conferencia, tiene que ver con la imputación objetiva en los delitos tributarios. Y esto, como ustedes podrán observar y ver, no solamente en el entorno del derecho penal tributario mexicano, sino en el entorno del derecho penal tributario a nivel mundial, es poco explorado y analizada esta temática. ¿Cómo opera el comentario de los maestros en el sentido de la participación criminal y si estamos en presencia de una conducta o un tipo penal que requiere la accesoriedad o se tiene que posicionar como un delito autónomo la conducta cometida por los contadores, abogados y asesores fiscales? Por ahí veía yo al maestro Adalid Galicia, creo que ya se retiró del panel, pero hemos platicado al respecto del tema de la imputación objetiva en los delitos fiscales. Y por eso quería yo comentarlo en el entorno de que el 40% del foro no son abogados y cómo poder explicarles, aterrizar toda esta temática que han expuesto los maestros Amaro Cervantes y Celorio González. Yo quiero recordarles el hexágono del universo del derecho penal tributario. Y todos mis alumnos saben que el hexágono del derecho penal tributario se integra por 6 grandes bloques. El derecho fiscal, por un lado, el derecho tributario, por otro, en el primer punto. El segundo punto, el derecho penal. El tercer punto, el derecho procesal penal. El cuarto punto, el derecho constitucional, el derecho de amparo, el derecho de los derechos humanos. El quinto punto, que es un mix donde se integra el derecho corporativo, el derecho mercantil, el derecho civil, el derecho de la sociedad social, el derecho laboral, con otro color arriba. Y al final, los temas de contabilidad y auditoría forense. El mundo de hoy es un mundo sustentado en el principio del riesgo. Y el enfoque basado en riesgo en la sociedad actual obliga a identificar a todas las personas con un rol. Y en el caso particular, el contribuyente tiene un rol y el asesor fiscal, el abogado, el contador tiene un rol. Y esta etiqueta, hablando en el mundo de la imputación objetiva, cuando el ciudadano cumple con el rol, entonces hablamos de que está actuando conforme a la norma. Si incumple ese rol, entonces hablamos de que se aplica
la imputación objetiva por el incumplimiento de su rol. No sé si hasta aquí me van a entender. Por lo tanto, lo que está en juego es la figura del rol con deberes y obligaciones, y su incumplimiento genera la posición de la teoría de la imputación objetiva. Se aplica la imputación objetiva cuando se viola un rol. Entonces, las nuevas teorías o el derecho penal tributario de última generación propone que el delito tributario, la defraudación tributaria o la evasión fiscal, es el incumplimiento de la obligación tributaria con trascendencia penal. Subrayo, incumplimiento de la obligación tributaria con trascendencia penal. Y hoy, cuando se trata de identificar el bien jurídicamente tutelado en el delito de defraudación fiscal, particularmente lo que comentaron los expositores en forma absolutamente espléndida es pues la primera parte del 5.8, cuando dice el Código Fiscal que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omita total o parcialmente el pago de una contribución. Las nuevas tendencias dicen que estamos en presencia de un doble bien jurídico. Por un lado, lo que se protege es un bien jurídico funcional que consiste en la infracción del deber de veracidad, es decir, incumple la veracidad, es decir, se miente, pero no de cualquier forma, y estamos hablando antes del polo, antes del tipo. Aquí lo que hay es una infracción del deber de veracidad que se asocia con el resultado de lesión económica. Es decir, en clave del derecho penal de última generación o derecho penal tributario de última generación, se habla de dos grandes incumplimientos. Por un lado, un delito de infracción del deber que consiste en ese deber de veracidad, de no engañar o no aprovechar el error en que el fisco incurra. ¿Respecto de qué? Respecto de esa situación que se asocia con el deber de contribuir en forma proporcional y equitativa. Es decir, por el lado hay una infracción de deber y por otro lado hay un resultado de lesión económica que es la lesión patrimonial o la posición patrimonialista. Pero en el tema del rol, si el contribuyente hace uso en su carácter de contribuyente de los servicios de un asesor fiscal, contador, abogado, auditor, etc., para que lo ayude a cumplir con su obligación fiscal, el contribuyente está actuando dentro de su rol. Decían el caso de Messi, o lo que se conoce como la teoría Messi. Pero ¿por qué en ese caso se sanciona a Messi y no al asesor fiscal? ¿Qué es lo que se atribuye respecto de ello? Se atribuye que se está conociendo por parte del contribuyente la acción de pretender engañar a través de vulnerar ese deber de veracidad a la autoridad, con el consiguiente resultado. Entonces, pero aquí viene lo que están comentando los expositores. Si cumple el contribuyente con su rol que le marca la norma tributaria, cumplir, acabo de mencionar, en forma proporcional y equitativa, y le entrega, pensemos, toda su información, documentación, contabilidad al asesor, y es el asesor, en su rol de asesor, realiza una conducta neutra, es decir, él le quiere declarar lo que le está otorgando la información, documentación y preparar la declaración del contribuyente, pero en realidad el contribuyente le da información
incorrecta, le da información falsa, le entrega facturas apócrifas que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos jurídicos submutados, y aún así ese auditor, ese contador, presenta la declaración asociándose a esos hechos, tendríamos que ver si efectivamente el contador, el asesor y el abogado incumplió su rol. Si incumplió su rol, va a ser sancionado directamente. Ejemplo, se comentaba, el administrador único que en uso de sus facultades de administración le otorga un poder a un tercero para que tramite la firma electrónica y con ella se presenten las declaraciones. Y resulta que la autoridad pretende sancionar también al director, al administrador, y no solamente a el apoderado que obtuvo la firma electrónica. Bueno, estos temas que en forma espléndida han presentado el día de hoy el maestro Amaro Cervantes y el maestro José Luis González dan para seguir reflexionando y participando de esta manera que tiene que ver con lo que hoy es y se conoce como el derecho penal tributario de última generación. Vulnerar el derecho al principio de legalidad, como decía el maestro Amaro, afectar las garantías constitucionales, evidentemente que tendría una consecuencia de afectar el Estado social y democrático del derecho. Por ello, yo reitero mi mayor agradecimiento, mi mayor reconocimiento a ambos expositores, y que vean ustedes que la importancia de nuestra organización al plantear estos temas que no se ven todos los días a lo largo y ancho del país, y por supuesto tampoco tras fronteras, pues nos obliga a que reforcemos nuestra preparación, su conocimiento y su enseñanza. No sé si hay algún comentario adicional, pero yo los quiero felicitar de nueva cuenta a ambos expositores y, por favor, claro, vean, por favor, participen en los eventos subsecuentes, porque la próxima conferencia que tenemos, el próximo viernes 25, tenemos una conferencia verdaderamente espléndida que van a exponer la doctora Marta Mesellas y el doctor Cristian Scoponi, ambos doctores en Derecho argentinos, y que vienen a presentar la conferencia de el Tax Compliance como elemento de defensa en acusaciones de evasión fiscal. Grandes temas, grandes momentos, y evidentemente pues que todos ustedes tienen la oportunidad no solamente de seguir conociendo estos temas, sino preparándose para próximamente incorporarse ya a la plataforma de nuestro séptimo diplomado en Derecho Penal Tributario, que vamos a arrancar el próximo día 14 de octubre. Ya son todo una planeación temática, grandes expositores, los mejores expositores de México. Es nuestro séptimo diplomado, que, reitero, son todos los sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, con previamente a cada sesión una exposición de temas selectos de derecho penal tributario, y en esta ocasión, como una adición y fortalecimiento de estos diplomados del Centro Mexicano, vamos a tener intercalado cada 3 módulos una conferencia magistral, y vamos a tener también mesas de debate con expositores tanto nacionales como internacionales en los distintos temas de relevancia que hoy por hoy son, como repito, el derecho penal tributario de última generación. También es importante mencionarles que el Centro Mexicano firmó un convenio de colaboración con la Universidad de Salamanca, donde semestralmente se plantean cursos de especialización en Derecho. Los próximos cursos son del 15 al 31 de enero del 2024, pero el convenio, el acuerdo que hicimos, es que si hay gente que pretenda o tenga intención
de participar en estos cursos de especialización, que les vamos a mostrar ahorita el catálogo de todas las especialidades que hay, pues el beneficio de este convenio, aquí lo tienen ustedes, es que dependiendo del grupo de personas que se inscriban con el Centro Mexicano o a través del Centro Mexicano, va a ser el descuento que van a recibir en la cuota de inscripción en las especialidades convocadas. El próximo año vamos a tener cibercriminalidad y delitos transnacionales, contratos y daños, crimen organizado, corrupción, terrorismo, derecho administrativo y políticas públicas, derecho penal económico y compliance, herramientas constitucionales para los retos de las democracias, igualdad y violencia de género, la administración tributaria en la transición digital y ecológica, obtención, interpretación y valoración de pruebas, los problemas del derecho del trabajo, proceso civil, arbitraje y mediación, como parte de la universidad, pero hay temas de mucha relevancia que para nosotros en el Centro Mexicano, pues consideramos que es importante, y si se inscriben grupos de 3 o más personas, se reciben un descuento del 15% en la matrícula. Apúntelo, por favor. Si el grupo es de 5 o más, se recibe un descuento del 20%. Y si el grupo es de 10 o más personas, el descuento es hasta el 25%. Vean ustedes, pues, estos beneficios que verdaderamente, pues, es un logro del Centro Mexicano haber hecho este convenio con una universidad que es la universidad iberoamericana más antigua en el mundo, fundada en el año de 1218, y pues que hoy por hoy su exposición, todo lo que tiene que ver con el mundo académico y las especializaciones, pues evidentemente que queda de manera muy importante en beneficio de nuestra membresía. Hay personas que nos están preguntando que la pregunta, María Luisa, queda, dice, pendiente la respuesta que den los académicos, tanto el maestro Amaro Cervantes como el maestro Celorio González, a la pregunta del maestro Rubén López respecto a qué pasa si se muere un administrador y se presenta otro, o se da de alta o se nombra a un administrador posterior. No sé si algún comentario que quieran hacer. En este punto, pues recordar que al final del día el tema de la presentación de la declaración, o sea, esto se va a asociar mucho con el tipo y la forma de comisión o de el momento de comisión del tipo penal. Como ustedes saben, si nos vamos a la presentación de la declaración, naturalmente la presentación de la declaración se asocia con el artículo 109, fracción primera, que es la de consignar ingresos acumulables o menores a los realmente obtenidos o deducciones falsas. Y en consecuencia existe un momento específico de la presentación de la declaración anual. En este sentido, si asumimos que es el administrador único quien presenta la declaración anual, pues tendríamos que verificar si al momento de la presentación era el administrador único quien detentaba esa facultad y además seguía vivo. Sin duda él responderá. Si fallece antes de la presentación y aún así se presenta la declaración, pues en principio no es que se haya levantado, sino más bien lo que sucedió es que alguien más con esa posibilidad de acción utilizó el acceso de la firma electrónica para poder realizar y consignar esos ingresos acumulables, y ahí obviamente a manera de investigación tendríamos que identificar quién fue el que efectivamente presentó esa declaración, ¿no? Con eso creo que se estaría contestando la pregunta. Pregunta la doctora Elizabeth González Guzmán si en México está prevista la teoría de la imputación objetiva. No sé si quieran preguntar o comentar algo al respecto. Sí, a ver,
La teoría de la imputación objetiva es una forma de interpretar los tipos penales, es una teoría sobre la acción típica. Esto es una teoría que viene a superar una primera forma de interpretar o de construir el derecho penal, que es el causalismo o el naturalismo. Y lo que pasa es que son criterios que ha generado la doctrina para limitar aquellos comportamientos que van a tener una relevancia para el derecho penal. Y por supuesto que es una forma de interpretación que garantiza el que no todos aquellos comportamientos que a priorísticamente parece que realizan el tipo penal o que a priorísticamente parece que han realizado el comportamiento que se encuentra descrito en una norma sean necesariamente reputados como comportamientos delictivos, como comportamientos que tienen una relevancia penal. Entonces, explícitamente no se habla de la teoría de la imputación objetiva, pero si nosotros vemos cómo está construido nuestro código, especialmente el penal federal, sobre todo porque es el que establece las reglas de carácter general, ¿no? En la parte general, entonces nos damos cuenta que precisamente esta teoría se encuentra vigente como forma de delimitar los comportamientos típicos. Quiero poner un ejemplo que no es tributario, pero es muy sencillo para comprender esta parte de teoría de la imputación objetiva. Si yo quiero matar a mi tío y lo mando a viajar en un avión esperando que este avión se caiga y muera, y eso efectivamente pasa, pareciera que estoy cometiendo el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque quería matar a mi tío, porque le compré un boleto de avión y porque ese avión se cayó. Yo no lo tiré, pasó. Casualmente la estadística, que es mínima, pasó. Entonces, desde la corriente del causalismo, lo que te decía es, tú tienes un homicidio. Y la teoría de la imputación objetiva te dice, no basta con que este comportamiento que estamos indagando, que estamos juzgando, se actualice el comportamiento a priorísticamente descrito en la norma, sino que además tiene que ser relevante para el derecho penal. Esto es el comportamiento que quiere prohibir la norma, ¿no? Y en esa parte entra la teoría de la imputación objetiva a corregir estos excesos y a generar criterios normativos para determinar si un comportamiento que a priorísticamente encuadra en un tipo penal es relevante, es típico, es la relevancia típica, que era un poco lo que decía el doctor Celorio. Hay comportamientos que, si bien es cierto, pareciera que son típicos, son conforme al rol que la sociedad me ha asignado, que la sociedad espera que yo me comporte de tal manera. Esta es una adecuación social del comportamiento, y te dicen, cuando tu comportamiento sea socialmente adecuado, aunque ese comportamiento pudiera encuadrar en un delito e incluso generar el resultado, ese comportamiento no le interesa al derecho penal, no es típico, ¿no? Entonces, entrando un poco a la pregunta, porque aparte la teoría de la imputación objetiva lleva desde Honig más de 80 años desarrollándose en el derecho penal, desde Lawrence y Honig, sí está vigente. Había otra pregunta de Giovanna que no me gustaría que dejáramos de atender, que preguntaba respecto al tema de la fragmentariedad. Desconozco cuál sea el contenido y desarrollo de la tesis que nos comentas, ¿no? Pero vale la pena apuntar que efectivamente dentro de los principios limitadores del derecho penal está el principio de última ratio, que es la última razón. Esto es, el derecho penal tiene que ser la última herramienta que tiene el Estado para poder restablecer el orden social, ¿no?
Entonces, este principio de ultima ratio, que después es retomado por el garantismo penal de Ferraioli, ¿no? El principio de última razón, a su vez se descompone en dos principios más, que son el principio de fragmentariedad y de subsidiariedad. Y lo que quiere decir es que al derecho penal no solo le van a importar ciertos comportamientos que puedan poner en peligro o lesionar un determinado bien jurídico, sino que dentro de esos comportamientos únicamente deberá de sancionar aquellos que sean los más lesivos. ¿Qué pasa? Que hay ciertos delitos, ¿no? Por ejemplo, y en esto es mucho más claro el Código Penal español, donde establecen ciertos límites a los delitos de la defraudación fiscal, que lo diferencian entre delitos propiamente y una serie como de infracciones administrativas, por llamarlo de una forma. Y establecen la barrera en un determinado monto, ¿no? Y lo que dicen es, al derecho penal no le importa toda defraudación fiscal, sino que, atendiendo al principio de fragmentariedad y de subsidiariedad, le interesan los más lesivos, alcanzando ciertos. Eso es el principio de fragmentariedad. Y eran las preguntas que nos habían... Muchas gracias, gracias. ¿Algún otro comentario, queridos amigos? Bueno, pues si no existe algún comentario adicional, alguna pregunta, vamos a dar por concluida esta segunda sesión, nuestra segunda conferencia de nuestro programa de actualización y profundización en Derecho Penal Tributario, agradeciendo de nueva cuenta al maestro don Roberto Amaro y al maestro don José Celorio por esta magnífica exposición que, como ustedes lo pueden ver, fue de primer nivel el ejercicio argumentativo, como se ha planteado por algunos compañeros en el chat, agradeciendo de nueva cuenta estar aquí, en esta su casa, en esta logia, en esta fraternidad, y evidentemente que a todos ustedes que pasen muy buenas noches, que tengan excelente fin de semana, y los esperamos, reitero, el próximo viernes en nuestra tercera conferencia con el Tax Compliance y su aplicación en materia de delitos tributarios. Gracias de nueva cuenta, saludos cordiales, buenas noches a todos. Ese impuesto al valor agregado. Pero los compañeros nos remiten un dictamen técnico